Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Que estamos hablando del tema de la familia, ¿cierto? De la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Resulta y pasa que eso en Colombia no se puede dar. Primero, porque no hay una norma que así lo permita. Y segundo, han presentado varias tutelas, parejas del mismo sexo, pretendiendo que a través de sentencias, la Corte Constitucional, sentencias de tutela, les permita tener ese derecho. El tema es tan complejo como lo siguiente. Nos preguntan a nosotros si le damos el derecho a otras personas, o sea, ponen a la sociedad a decidir frente a los derechos de unos terceros. Entonces, ahí es donde va el primer conflicto. ¿Por qué? Porque las decisiones las vamos a tomar con base en lo que nosotros querramos, no con base en los intereses de las otras personas, de los que están pidiendo realmente el derecho. Entonces, una cosa es cuando usted lo piensa y otra cosa cuando usted tiene la necesidad. Entonces, uno pensarlo es decir, no, venga, ¿por qué le va a reconocer eso? No, es que familia es hombre y mujer y los niños los tiene que levantar es el papá y la mamá. Esa es la concepción que hay y para generar una familia debe ser hombre y mujer, ¿cierto? O la adopción de esos niños debe ser por hombre, por un hombre y una mujer. Pero cuando usted se está del otro lado, ahí es donde viene el conflicto, que son las minorías pidiéndole a las mayorías que le reconozcan sus derechos, como siempre ha pasado, que las minorías tienen que pedir autorización a las mayorías para reconozcan los derechos, como es el caso que durante toda la vida ha pasado. Los ejemplos que les había dado y lo que hemos hablado obedece a lo que les estoy diciendo, que siempre las mayorías toman decisiones frente a los derechos de las minorías. Entonces, a los afro siempre se les ha tenido sometidos, entonces siempre se le pregunta a la mayoría si tienen derecho a la comunidad LGBTI, siempre se le pregunta a la mayoría si la minoría tiene derechos. Y suele pasar con un sinnúmero de derechos, así. Pero digamos que ese es otro tema que está ahí en el debate, que es determinar si a nosotros nos corresponde tomar decisiones y decidir sobre esos derechos, porque nosotros tenemos satisfechos nuestros derechos, los que nosotros creemos que nos hacen feliz. Pero los derechos de esas personas, ¿dónde quedan? ¿Listo? Entonces es una situación que hay que valorar. Ahora otra pregunta. Profe, Sí, usted dijo que iba a mencionar algo sobre la religión. sí, pero ya espere un momentico, sí. Ya enseguida también tocamos el tema. Antes de eso, les quiero preguntar, ¿una persona homosexual nace o se hace? Que eso es otro tema que está relacionado con lo que estamos hablando de la adopción. Profe, yo creo que Se se Pues yo hace. hace, pienso que se nace. hace. No, yo creo que se Yo hace pienso que se porque Profe, hace. pienso que usted nace. nace Por muchos hombre y hombre factores. tiene que ser. No, A veces profe, depende también de la No, yo genética. digo que nace. yo Eso pienso depende que hay de la unos que crianza del nacen y niño. otros que se hacen, Sí, porque, o sea, conozco personas que desde que nace se les nota. sí, O claro, hay sea, si es niños niño se les nota la que eso, maricadita como el cuento. Y hay personas que ya ve uno mujeres con hogar, con hijos, y es que resultan ya con una pareja del mismo sexo. pero Entonces, puede ser que se hicieron o venían con ese tema y nunca lo Profe, habían tan sencillo, expresado. profe, tan No, no, yo sencillo. creo que profe, se hicieron, hay, profe, se hay varios hicieron. casos, unos se hicieron y otros nacieron porque... Profe, Ah, tan sencillo bueno, como esto. Uno nunca termina de definir su sexualidad. ¿Por qué lo digo? listo. Porque hay ancianos, hay viejitos que llegando a determinada edad, 60 para arriba, empiezan a gustar, se empiezan a tirar por otro lado. Entonces, uno nunca define como en sí su sexualidad hasta que se Uy, muere. ¿cómo hacía Entonces, Lelis? Está peligrando. Uy, no. vea, yo les digo algo, mire pues. Eh, entonces, mire que el debate no solamente es decir si el niño va a tener la mejor educación en un hogar de una pareja que es homosexual, ¿cierto? O de una pareja lesbiana. ¿Por qué? Primero, porque si yo nazco hombre,
así lo críen dos hombres, no quiere decir que la persona se vuelva homosexual. Eso es totalmente falso. Y digamos que los estudios han demostrado que eso no pasa. No pasa que el hecho de que usted esté en un ambiente homosexual, usted necesariamente se tenga que volver homosexual. Sé que muchos me van a decir, no, pero es que el ejemplo es el que da. Hay una situación frente a las minorías. Profe, Usted me va a perdón. decir, dame un momentico, yo termino y ya le doy la palabra. Usted me va a decir, no, pero es que el ejemplo es el que marca. Resulta y pasa que el ejemplo en las comunidades, en las parejas hetero, ¿cierto? No es diferente. Ustedes piensan que la promiscuidad es que es un buen hábito, ¿cierto? Y resulta que no es así. Lo que pasa es que nosotros cercenamos los derechos y vemos las cosas de ellos tan malas porque son minorías. Y para nosotros no es normal lo que ellos hacen. Entonces, para nosotros no es normal que se den un beso en la boca. Para nosotros no es normal eso. Pero resulta y pasa que sí es normal. Y hay personas de esas que pueden ser más pulcras y más decentes que cualquiera de nosotros. El hecho de que usted tenga 2 o 3 novias, usted lo convierte en un promiscuo y eso es un muy mal ejemplo para su hijo. Muy malo. Entonces, como ellos son minoría, cualquier situación que hagan ellos que no obedezca el contexto social generalmente aceptado, eso va a servir para condenar ese tipo de población. Entonces, el hecho de que existan unas poquitas personas de esas que tienen unos ejemplos malos para sus hijos, no quiere decir que todas las personas de esa comunidad que van a adoptar van a hacer lo mismo. Si nosotros vamos a dar ejemplo frente a la población y a sus costumbres, podemos decir que los heteros son más proclives a tener una mala educación frente a los hijos. ¿Por qué? Porque si usted lo compara frente al número de población, ellos son poquitos y dentro de esos poquitos, pues los casos que se ven son muy representativos para ellos porque son poquitos. Pero si usted se pone a comparar la población de nosotros, que somos la mayoría, en porcentaje, el abandono, la violación, los malos tratos, la violencia familiar es muchísima más alta que la que hay en esa comunidad. Lo que pasa es que como ellos son minoría, siempre los vamos a señalar. ¿Sí me entendieron desde qué perspectiva hay que mirar el tema? Desde el punto de vista del número de población. El hecho de que ellos tengan un sinnúmero de casos muy representativos frente a la población que son ellos, es irrisoria frente a los casos que se pueden ver digamos, en otras poblaciones. ¿Me están entendiendo a qué estoy apuntando? Los escucho. Sí, señor. Los escucho. ¿Qué me van a preguntar? No, profe, pues yo no tengo en ese momento más preguntas. Profe, yo estoy en total acuerdo con usted. Yo creo que lo que usted acaba de decir es la realidad, es totalmente cierto. Una persona no, si lo vemos nosotros, que en este momento pues somos adolescentes, y yo creo que si nuestros padres, alguno de nuestros padres cometió un error, pues nosotros no somos igual a ellos. Entonces, eso no quiere decir que como son nuestros padres, nosotros nos vamos a comportar de tal manera. No, como dice usted, una persona nace, si es hombre, nace hombre y se cría y se crece hombre, lo mismo una mujer. Yo le digo algo, si Yo- su padre es un asesino o ha asesinado personas o ha sido un ladrón, ¿usted va a ser ladrón? Pues puede que sí, porque dentro de las probabilidades está, No, pero puede que no. exacto. Entonces, digamos que si fuéramos a juzgar todas las personas por sus conductas, entonces nadie podría adoptar, porque entonces si a mí me están señalando que eso son malas conductas, entonces las personas que van a adoptar necesariamente con conductas, el que haya estado en la cárcel no podría adoptar. Profe, Entonces, sí, pero por ejemplo yo digo, en el caso, pues en lo que yo dije, sí. es, sí, usted tiene razón en lo que dijo, No, y pero tú mi también punto, no, mira,
No Sí, se sí, trata de sí. imponer, tú también tienes toda la razón y Sí, es totalmente pero respetable, claro que por sí. ejemplo, o sea, yo lo digo es porque, sí, usted dice, uno no puede seguir muchos ejemplos de los padres, es cierto. Pero entonces, un ejemplo que yo pongo, en la parte en la que yo hablé, si un niño se levanta, listo, lo adoptaron y lo adoptaron personas de diferentes sexos, ¿cierto? Una pareja. Y, y digamos que vive maltrato, violencia en el hogar, no hacia el niño, sino, digamos, del padre a la madre. Sí, el niño no tiene por qué salir, pues también así maltratar cuando tenga una pareja, pero la parte psicológica de ese niño, ¿qué? O sea, es que yo voy es en eso, en que, o sea, se imagina cómo será eso de horrible y pueden ser de diferentes sexos, pero estoy poniéndose el ejemplo, pero entonces, sí, Pero es horrible como en qué eso. sentido, o sea, no te estoy entendiendo, o sea, horrible en O qué sea, sentido, ver una pareja homosexual o en no, qué, no, no, qué. no verla, sino, ahí es que no encuentro como las palabras para explicar bien mi pensamiento, o sea, mi idea, Pero pero es como eso, profe, o sea, porque es que yo dije, es por la parte psicológica del niño, o sea, es que yo pienso en eso cuando ellos están tan pequeños y tantas, como se cuestionan Yo de creo que algo. esos paradigmas se los creas uno mismo, ¿no? O Ah, sea, mire, ellos vienen mire, con una mente mire, ahora, totalmente ahora neutral. entremos en el tema de la religión. Mire, les voy a dar un ejemplo cómo funciona el pensamiento y las creencias, ¿cierto? Usted de niño siempre le dijeron, hay que creer en algo, ¿cierto? Hay que creer en un Dios. No lo vemos, pero Él está ahí en cualquier parte y Él es el que nos ayuda y el creador del universo, ¿cierto? Usted cree en ese Dios firmemente y usted tiene una fe y usted tiene un problema y entonces usted le pide a Dios. Usted le siembran eso en el corazón y usted siempre va a estar arraigado a esa convicción de que eso es lo bueno. Si usted lo cogen de niño y le dicen, no, el diablo es el bueno y el diablo es el que hace las cosas bien y usted tiene que actuar conforme lo dice el diablo, que es el bueno, y hay que ayudarle a las personas y cuando tenga problemas, pídale al diablo que lo va a ayudar, ¿cierto? Entonces es la creencia la que le siembran a usted en su corazón qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, ¿cierto? Entonces depende de qué siembren en su corazón, qué es lo que están sembrando en su corazón. No quiere decir de que el hecho de que sea una persona homosexual necesariamente van a sembrar maldad en esa persona, de que van a haber violencia. No, es que la violencia familiar se ve en la clase, en los gays y en las lesbianas y se ve también en los heteros, ¿cierto? ¿Usted cree que la violencia en las familias es mucho? Que se ven dos hombres besándose, entonces depende de lo que le siembren en su corazón. ¿Es bueno o es malo? Eso está mal hecho, porque Dios dijo que eso estaba mal hecho, ¿cierto? Pero entonces es lo que le sembraron a usted en su corazón. No quiere decir necesariamente que eso esté malo. A eso es lo que me refiero yo. Que es la religión la que nos lleva pegados a un sinnúmero de creencias y un sinnúmero ya nos lleva arrastrados a una cultura que realmente todo lo que está ahí o todo lo que nos rodea está mal. No depende de lo que tenga usted sembrado en el corazón. No quiere decir que el que piense diferente o haga las cosas diferente sea un pecador o esté haciendo las cosas mal. No funciona así. Entonces digamos que frente a eso, yo debato, hago en este momento el defensor digamos, de ese tipo de derechos. Aunque mi posición ha sido, digamos que en cierta medida uno tiene arraigado en el corazón lo que venimos hablando, de que familia es papá y mamá. Y yo no me imaginaría en este momento sin papá y mamá. Yo no me veo con dos padres. Pero si usted va mucho más allá de los derechos de las personas, de poderse realizar, de que esos niños puedan tener una familia y eso, pues entonces a usted le toca abrir un poquito, digamos, la percepción de lo que usted tiene guardado en su corazón. Entonces, bueno, listo. Es que la adopción a ese tipo de personas no se les va a dar a cualquiera. Va a ser bajo una estricta vigilancia, lo mismo que se hace con una pareja hetero. El hecho de que nosotros tengamos la concepción de que dos hombres se besan es malo, digamos que es porque lo tenemos en el corazón, pero usted se pone a ver eso, no tiene nada de malo. Que dos hombres se besen y tengan relaciones, eso no tiene nada de malo. Es lo que usted tiene sembrado en el corazón de que es malo. Pero si usted lo va a ver a la luz, no hay nada que ver en eso. Es, digamos que ese tema
los países desarrollados. Ese tema lo pasaron hace 50 años. Esta discusión en la que estamos en Colombia, que la adopción de parejas del mismo sexo no es permitida en Estados Unidos, se dio en el año 50-60. Hace mucho tiempo se dio esa discusión, ¿cierto? Pero digamos que obedece a eso mismo, a que nosotros venimos colgados, digamos, de la parte religiosa. Mire que nosotros nos despegamos de la religión en el año 2000, en el 91 con la Constitución, porque la Constitución de nosotros estaba amparada en la Iglesia Católica. Entonces no había libertad de cultos. Entonces, si yo no quería creer en la religión católica, prácticamente es como si no fuera colombiano. Y eso no es así. Yo puedo profesar la religión que quiera. Usted puede. Las iglesias son muy bonitas. Todo el que va a rezar es muy bonito. Hay iglesias malas, hay pastores malos, hay curas malos, hay de todo, ¿cierto? Entonces, así mismo funcionan este tipo de sociedades y de comunidades si estamos hablando de los gays y de las lesbianas. Entonces, es muy complejo decirle a la ciudadanía que tiene en el corazón guardado todo ese sentimiento que le arrastró la religión católica a los abuelos, a los tatarabuelos y siglos atrás, de que eso era pecado, de que eso no se podía y de que el que iba a hacer eso se iba a condenar. Entonces uno tiene tan arraigados en el corazón de que uno no es capaz de despegarse de eso. Y uno piensa, no, eso no está bien hecho, no está bien hecho. Pero realmente es por eso, por lo que llevamos nosotros esa convicción. Si usted se va a compararlo con los derechos, por eso es que la religión debe ir por un lado y el derecho por el otro, porque no todo lo que dice la religión lo de la religión, no todo lo que es pecado para la religión, para la justicia también lo es, ¿no? Para la justicia puede ser normal. Entonces, ¿qué pasa frente a eso? Que esa adopción se tiene que separar de las convicciones que nosotros llevamos de la religión y esas convicciones de que eso está mal hecho. No, es que eso no está mal hecho. Es la realización de las personas, son los derechos de esas personas, la realización de unos niños que no tienen familia. Yo no pongo el ejemplo que dicen por ahí que es que venga, y entonces ¿usted por qué no adopta? No, porque es que si yo no quiero adoptar, no me nace a mí, entonces no lo voy a hacer. Es que hay muchos niños que sí necesitan ese hogar y muchos niños que se levantan en la violencia, no porque en el hogar sea violento, sino porque les toca vivir en la calle. Entonces, yo les doy un ejemplo. ¿Ustedes qué consideran que cómo sería una adopción Claudia López y de la senadora? ¿O sería una mala persona o un niño que adopten ellas le haría mal a la sociedad? ¿Qué de malo tiene si el niño o la niña que adopten decide ser gay y lesbiana? ¿Qué afecta eso si es una buena persona? ¿Me entienden a dónde vamos? ¿Cómo la ven? Sí, señor. Sí, señor. Depende todo de la creencia que le den a las dos personas también. Es eso, es la crianza que le den las dos personas, porque es que cada uno de ustedes tiene familiares y me imagino que usted tiene familiares gay o amigos gay y son malas personas. Hay unos que sí son unos casposos. Lo mismo pasa con los héteros. Hay héteros que, mejor dicho, no sirven para nada, ni, mejor dicho, para estorbar, estorban, mejor dicho, en cualquier parte. Entonces, hay gente de los dos lados. Entonces, digamos que no podemos generalizar y cercenar derechos de personas preguntándonos a nosotros cuando nosotros pensamos es con el corazón y no con la convicción de que podemos hacer algo bueno. Entonces, digamos que el tema es muy profundo. Yo sé que ustedes tienen mucha razón en muchas de las situaciones que ustedes plantean. Es cierto y es temeroso de que la sociedad, como decían nuestros abuelitos hace 30 años, ¿en qué se va a convertir? Y pasaron 30 años y se convirtió en lo que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces no podemos condenar esto a decir, no, es que ¿qué va a ser de la sociedad dentro de 30 años? ¿No? Porque la sociedad dentro de 30 años se la va a tener que arreglar en ese momento como esté la sociedad y se van a tener que dar sus normas frente a eso. Ese tema, por ejemplo, miren el caso de cómo tienen que evolucionar las normas, el tema de lo que hablábamos eso se llama el poliamor. No sé si lo tocamos en la primera clase. ¿Tocamos ese tema o no? Poliamor. No, señor. Poliamor, pero yo la verdad no recuerdo lo tocado. Listo, mire una situación también muy compleja que se asimila a eso. En Brasil resultó una situación bien especial. Fueron a una notaría 3 mujeres y 2 hombres. Nos queremos casar. Y entonces el notario le dijo, venga, ¿cómo así? No, es que el matrimonio es un hombre y una mujer.
o 2 hombres o 2 mujeres, porque ya sí es válido el matrimonio. Y acá incluso también es válido el matrimonio homosexual o de personas del mismo sexo. Pero ya de 5, ya manada, ya es diferente. Entonces el notario dijo, no puedo. Presentaron efectivamente una acción allá en Brasil, y efectivamente fallaron. No, venga, es que familia la podemos conformar como nosotros queramos. Es que nosotros queremos una familia de 5 y nos queremos casar los 5. Entonces la notaría le tocó hacer el trámite, se casaron 5. Pero entonces, ¿qué pasa con ese matrimonio? Son 5. Si tienen un hijo, entonces, ¿de quién es hijo? Si se van a divorciar, ¿cómo liquidan los bienes? Si una persona de eso fallece, ¿a quién le toca la pensión? Entonces, mire que toda la estructura de las normas está sobre esa pirámide que nosotros estamos hablando. Muy fácilmente se puede caer, en el sentido de que las libertades de los ciudadanos pueden ir mucho más allá, y entonces la población evoluciona y las normas tienen que evolucionar también. Entonces, ¿qué toca hacer? Sacar la reglamentación para ese tipo de personas. Y no vamos muy lejos. El año pasado se casaron 3 hombres, no me acuerdo si fue en Neiva o en Huila, por allá en otro, pero en Colombia, y se casaron. ¿Cómo va la reglamentación de eso? Pues ahí está el tema. Pero entonces, el hecho es que nosotros podemos decir, no, ¿en qué se va a convertir esto dentro de 30 años si permitimos que adopten parejas del mismo sexo, que se casen 3 y 5? ¿Y entonces qué va a pasar? No, es que ¿qué va a pasar? Necesariamente esa es la evolución de la sociedad, y las normas se tienen que ir acomodando a la evolución de la sociedad. Nosotros no podemos pretender que con nuestros pensamientos o nuestro, digamos, pensamiento retrógrado, discúlpeme la palabra, no lo estoy ofendiendo, porque ese va a ser lo que nos van a decir a nosotros dentro de 30 años nuestros hijos. Es que ustedes son los retrógrados, ¿cómo van a decir que no se podía hacer eso? Entonces, mire que nosotros tenemos que ir dando los pasos conforme va evolucionando la sociedad. Entonces, ese tema, esa discusión no la aprobaron. ¿Sabe por qué no la aprobaron la adopción? Porque en ese entonces hubo una manifestación de unos políticos que digamos que defienden las tesis de ustedes, de algunos de ustedes que dicen que no es posible, que no lo ven bien, que no lo ven viable. Y es totalmente respetable dentro de la Constitución. Cada quien puede pensar como quiera. Ustedes son libres de pensar en eso, hágalo y defiéndalo a capa y espada, porque es su opinión y es lo que usted piensa. Y yo no le puedo cambiar su pensamiento, es usted el que piensa eso. Yo pienso otra cosa, y eso es lo bonito de la vida, que todos podamos pensar diferente. Ustedes piensan eso, defiéndanlo, ¿cierto? El tema es que lo que estamos hablando acá es de la evolución de las normas y cómo va cambiando la sociedad. Que nosotros tenemos este debate acá y lo estamos dando, pero posiblemente dentro de 30 años esto no va a ser ni siquiera debate, esto va a ser pues una historia más en el sinnúmero de normas que se pueden proyectar de aquí a eso. Entonces nosotros estamos en eso. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Posiblemente más pronto de lo que pensamos. Porque la Corte Constitucional, digamos que la tendencia de ellos es más, digamos, que pensamiento abierto. Abierto es que permiten ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones las permiten. Porque ellos, digamos que el pensamiento de ellos va evolucionando como va evolucionando las normas. Entonces, cada que cambian los magistrados, vienen personas más jóvenes con un espíritu más progresista frente a las normas. No dejarlas ahí estancadas, sino que evolucionen. Dale a los ciudadanos las libertades que ellos mismos quieren. Si usted, su felicidad está en tener 3 mujeres, casarse con 3 mujeres y 2 hombres, pues Dios lo bendiga, mire a ver cómo va a solucionar su vida. El Estado, entre menos interfiera en la vida de las personas, digamos que sería lo ideal. Muchas cosas se tienen que reglamentar, pero ese tipo de libertades que tienen que ver con sus derechos fundamentales, digamos que deben ser más libres de escogencia por parte de los ciudadanos. Sería muy complejo que el Estado estuviera siempre reprimiendo, digamos, dentro del territorio nacional. Mañana no pueden ir a Barranquilla o no pueden pasar de determinado territorio, ¿no? Es un derecho fundamental. Libre locomoción, yo me puedo mover por donde yo quiera. Entonces sería muy complejo que el Estado siempre frente a esos derechos fundamentales siempre lo estuviera limitando.
Esos derechos fundamentales siempre son progresivos en el tiempo, o sea, el Estado trata de garantizarlos en la medida que la gente los va pidiendo. Pidiendo es evolucionando la sociedad. Mire que ahora esa comunidad LGBTI ahora gozan de seguridad social, entonces el marido o el esposo o la mujer, no sé cómo se llamarán, el esposo, la esposa afilia a su cónyuge a la seguridad social, si fallece tiene derecho a la herencia. O sea, son derechos que no existían para ellos. ¿Y por qué no se los negábamos? Por el pensamiento de nosotros. Pero entonces digamos que eso va a evolucionar. Nosotros estamos con el pensamiento actual. El tema de la religión de lo que íbamos a hablar es eso, que la religión necesariamente tiene que estar separada de la ley, totalmente, porque la religión tiene unos principios diferentes a las normas. La religión, muchas situaciones para ellos no están bien vistas. Aunque les planteo algo, ¿ustedes qué piensan que qué está haciendo el Papa Francisco ahora? Le dio una voltereta a la religión, pero total. ¿Por qué? Porque se estaban quedando en lo de siempre y la población evoluciona y ellos atrás. ¿Qué les tocó hacer? ¿Qué dijo el Papa? No, es que ya no es pecado ser gay, no es pecado ser lesbiana. Dios quiere a todas las personas conforme a su palabra y eso, y se echó el discurso. Y lo dijo, ¿ya es gay, ser gay o lesbiana es pecado para la religión? No, muchachos. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora sí, hablen pues, comenten todo. Sí, profesor, tiene toda la razón. Es cierto. Pues no toda la razón, no toda, no. No. Pues digamos que dentro de la teoría que maneja el derecho constitucional es lo que yo estoy diciendo. Algunas de las cosas se han venido manejando así a través de la historia. ¿Quién más quiere opinar? Pues yo digo que en medio de la crisis que estamos pasando, si existen personas, por ejemplo, que conformen un círculo familiar de 2 hombres y 2 mujeres, el Papa o los mandatarios queden beneficiosos de todo esto, el ver, digamos, la unidad que estén manejando o el control que estén manejando todas las familias para sobrellevar de pronto una crisis como la que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, pues pienso yo. No, esa situación, digamos que los gobiernos se tienen que adaptar a la medida que la población empiece a exigir esos derechos. La población exige los derechos. Es más, mire lo que hablábamos de la soberanía. Es eso. Somos soberanos, nosotros como pueblo nos damos nuestras normas. ¿Cuáles normas? Las que nosotros queremos. Entonces, si ustedes como población, nosotros como población, queremos que el matrimonio sea de 3 o 4 de 5, es nosotros ejercitando o ejerciendo nuestros derechos. ¿Cuál es? El de la soberanía. Nosotros nos damos nuestras propias normas. Vean, muchachos, la tutoría se terminó, ¿cierto? Son las 8:30. Estudien para el parcial. Le voy a subir las diapositivas para que dentro de 8 días hagamos el parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Les voy a compartir acá y les voy a decir más o menos cómo va a ser el tema, para que tengan en cuenta. Yo les dije a ustedes que les voy a preguntar de la pirámide, ¿cierto? Entonces, una pregunta, yo les puedo decir a ustedes, una pregunta puede ser la siguiente. ¿Quién es el que hace la ley? Entonces usted me tiene que decir, el que hace la ley es el Congreso. ¿Quién decreta, quién hace las ordenanzas? Las ordenanzas las hace la Asamblea, los diputados. El orden jerárquico de las normas, ¿cómo es? Entonces usted me va a decir la Constitución política, la ley, los decretos, los decretos ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales y las resoluciones. Ese es el orden jerárquico de las normas. Acá cuando empecemos los principios, le voy a preguntar, ¿en qué consiste el Estado Social de Derecho? Entonces usted me va a decir, el Estado Social de Derecho, como el pueblo lo explicó en clase, es que es el Estado garantizando a los ciudadanos los servicios, o sea, el Estado al servicio del ciudadano. La sociedad, Estado social y de derecho, o sea, garantía del derecho a la sociedad. ¿Por qué república unitaria? Entonces usted me va a decir, república unitaria es porque solo hay una constitución política.
¿Por qué descentralizada? Ah, porque en Bogotá funciona la del sector central, pero estamos descentralizados porque en la gobernación hay Secretaría de Educación y Secretaría Municipal, Secretaría Departamental de Educación y Secretaría Municipal de Educación. Y a nivel central está, digamos, el Ministerio de Educación. Entonces, cada entidad tiene la representación en los territorios, en los departamentos y en los municipios. ¿Por qué es autonomía territorial? Ah, porque los departamentos y los municipios gastan el presupuesto dependiendo de sus necesidades, son autónomos frente a las decisiones que toman. ¿Por qué es democrática? Ah, porque es la rotación del poder. En Colombia elegimos y podemos ser elegidos. ¿Por qué es participativa? Ah, porque votamos, nos llaman a referendos, a plebiscitos. Pluralista, ah, por esto y esto. ¿Sí me entendieron? Eso es lo que hemos visto en clase. Y ya de los derechos también, esto lo de acá, los fines esenciales también lo explicamos, cómo funciona cada uno de estos y los derechos que hemos tocado acá. Esto lo voy a subir a la plataforma, ¿listo? Listo, profe, pero una Listo, pregunta. profe. Entonces, ¿el parcial cómo va a ser en la próxima clase? Yo Pues, les digo cómo, para que ingresen todos a la plataforma. Van a ingresar por Moodle, ¿sí? La plataforma Moodle de la universidad. Y ahí va a estar cargado el parcial. Yo le doy una fecha, yo le doy apertura por acá, le doy apertura para que ustedes hagan el parcial. Cada uno se tiene que conectar, lo voy a ver por la cámara, ¿sí? Nos vamos a ver por cámara para vigilar que usted esté haciendo el parcial y que no esté mirando por allá cosas raras donde no hay. Entonces lo vamos a supervisar por la cámara. Listo, profe, hágale. ¿Les parece? o sea que solo vamos a tener la próxima clase para hacer el parcial y ya. Sí, no, pues Y sí, usted no, lo es que ese envía. parcial no demora nada, porque es de selección múltiple, entonces digamos que ese parcial en 20 minuticos. Vamos a ver clase hasta por ahí a las 7:30 y empezamos el parcial a las 7:30, de 7:30 a 8:30. ¿Listo? Ah, listo, Listo. profe. No, Listo, no, profe. Profe. Bueno, así quedamos. Muchísimas gracias. Ahí nos estamos viendo. Entonces, Bueno, estudie profesor, pues por estamos parcial. hablando. Gracias. Ok, hasta Bueno, muy luego. buenas noches, profe, que esté bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Chao. Profe, hasta luego. Hasta Luego. luego. Hasta luego.